En otra confrontación, Maimónides hace referencia a la teoría aristotélica que sostiene que todo tiene una causa tercera, que va a una causa segunda y finalmente a la causa primera o primer intelecto. Tomando en cuenta esto, junto con el hecho de que de una cosa simple solo puede emanar otra simple, nos encontramos entonces con que si el primer intelecto es causa del segundo, este del tercero y así sucesivamente, entonces el último de estos sería indubitablemente simple. Sin embargo, esto no sucede, pues conforme esa emanación se aleja cada vez más de la causa primera, se vuelve más compleja y dispersa. Maimónides se pregunta cómo es posible que esto suceda. De la misma manera se plantea algunas otras interrogantes que le causan la misma perplejidad. Si la materia de todas las esferas es una, ¿por qué razón la forma de tal esfera no se transmite necesariamente a la de otra, como ocurre con los entes sublunares? Si la materia de todos los astros es una, ¿en qué difieren sus individualidades por sus formas o sus accidentes? Finalmente, concluye que si admitimos que todo esto ocurre por designio de un ser operante con intención, el cual todo lo hizo y determinó conforme lo exigió su sabiduría incomprensible, es decir, Dios, ninguna de todas estas cuestiones nos afectaría. Todo ello para sostener que el mundo fue creado por Dios ex nihilo, es decir, a partir de la nada, tal como leemos en la Escritura. Por último, Maimónides presenta un par de consideraciones posteriores. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que aun cuando acepte que el universo fue creado ex nihilo en un momento determinado, eso no implica necesariamente que deba desaparecer en algún otro momento. Nada nos obliga, dice, a admitir que Dios, después de haber creado una cosa antes inexistente, deba obligatoriamente destruirla posteriormente. Además, aceptando la perdurabilidad del mundo, no se quebranta ninguna de nuestras creencias, puesto que la destrucción del mundo o el cambio de su estado actual carece de fundamento en los textos proféticos. De manera que concluye de la siguiente forma. Convenimos con Aristóteles en la mitad de su teoría, admitiendo que el cosmos es eviterno y perdurará con la naturaleza, pero tuvo un inicio y nada existía al principio sino Dios. Tal es nuestra opinión y el principio fundamental de nuestra ley. Aristóteles, en cambio, afirma que así como es eviterno e imperecedero, es también eterno y no fue existenciado en momento alguno. La segunda de estas consideraciones tiene que ver con la advertencia sobre la manera de leer las escrituras. Por un lado, señala que todo cuando se relata en la Torá relativo a la creación no debe tomarse en su sentido literal, como el vulgo se imagina, pues al hacerlo de esta manera solo se llega a una gran confusión. Por otro lado, en ocasiones los profetas se sirven en sus discursos de términos que pueden llegar a ser equívocos y vocablos que no encierran en su intención su sentido primario, sino que ellos mismos lo utilizan de una manera diferente, todo lo cual nos obliga a ser precavidos con dichos textos. Sobre esta y varias otras consideraciones profundizará Maimónides en los capítulos siguientes, los cuales van más allá de nuestro objetivo en estos videos.